Entré a la iglesia para encender una vela por la salud de mi padre, y encontré a mi esposa de rodillas frente al sacerdote. Pero lo que vi no tenía nada que ver con la oración. Desde ese momento, para mí ya no existía el matrimonio, ni la fe, ni el perdón. Estuvimos juntos 8 años. Primero salíamos, luego nos casamos. Sin lujos, sin restaurantes, solo firmamos los papeles y nos casamos por la iglesia. Ella quería que todo fuera, como Dios manda. Y yo respeté su deseo. Era buena, tranquila, a veces callada, pero sincera. Me parecía que finalmente había encontrado a alguien que no jugaba a las apariencias. Le creía, sin pruebas, sin sospechas, sin preguntas. Nos casamos en una pequeña iglesia fuera de la ciudad. Su familia conocía al sacerdote desde hacía años. Ella decía que era un guía espiritual, un amigo, casi como un padre. Y él realmente tenía carisma, hablaba con calma, con firmeza, con profundidad. A ella le daba confianza. A mí también. No íbamos a misa cada domingo, pero sí en las fiestas importantes, y a veces a confesar. Siempre juntos. Nuestra vida era normal. Yo trabajaba, primero en construcción, luego en logística. Ella, contadora en una empresa privada. No teníamos hijos, pero los dos lo deseábamos. Ella decía, un poco más, y llegará. Yo le creía. Nunca la presioné. Fui ese tipo de hombre que acepta. Que no impone. Que no rompe. Que no cambia a nadie. Solo amaba. Ella hablaba mucho sobre la fe interior. Decía que había que limpiar el alma. Y yo lo apoyaba. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. Le tomó gusto a ir a la iglesia por las tardes. Al principio una vez por semana, luego 2, luego 3. Decía que quería estar en silencio, reflexionar, rezar. Yo le creía. ¿A quién, si no a mi esposa? Aún así, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Un leve temblor, casi imperceptible, en el pecho. Apretaba el puño y me decía, solo estás siendo celoso. No hay que desconfiar de una mujer así. Y menos si se trata de la iglesia. Porque eso es un lugar sagrado. Ahí no se miente, ¿verdad? Una noche salí del trabajo más temprano. Quería darle una sorpresa, compré sus pasteles favoritos, pasé por unas flores. Pensaba esperarla frente a la iglesia, abrazarla y volver juntos a casa. Pero lo que vi, lo que quedó grabado en mi mente, no se borra con ninguna oración. Y mucho menos con perdón. Después de aquella noche, no dije nada. Por dentro, todo ardía, pero por fuera, era puro hielo. No estaba listo para aceptar lo que había visto. Mucho menos para decirlo en voz alta. Porque en cuanto lo reconociera, el matrimonio se acabaría. Solo quedarían ruinas y vergüenza. Empecé a recordar cada pequeño detalle de los últimos meses. Sus vestidos nuevos no eran para mí. Su perfume, no el que yo le regalé. Sus noches de reflexión, siempre el mismo día. Su teléfono, siempre con ella, incluso en el baño. Ella se había vuelto distinta. Más atenta consigo misma, y a la vez, más distante conmigo. No gritaba, no discutía, no armaba escenas. Pero eso era lo más falso de todo. Porque no era honestidad lo que había entre nosotros, mera traición envuelta en silencio. Y lo sentía en cada parte de mi cuerpo. Yo llegaba a casa, y ella estaba sentada en silencio, mirando por la ventana. La abrazaba, y ella se congelaba. No huía, no. Simplemente ya no volvía a ese gesto. Estoy cansada, decía. Necesito más tiempo para mí. El alma necesita descansar. El alma. Cada vez hablaba más del alma. Del crecimiento espiritual. De la calma. Y cada vez más, de él. Del padre Alejandro. Decía que él la ayudaba a encontrarse, a perdonar a su padre. Sí, a su difunto padre. Y él se volvió su guía. Yo la escuchaba como un idiota. Sentado en la cocina, cortando pan, sirviéndole té,
mientras ella hablaba de sus conversaciones con otro hombre, y fingía que todo estaba bien. Porque él era un sacerdote. El mismo que sostenía la cruz sobre nuestras cabezas el día de nuestra boda. Pero esas conversaciones espirituales la alejaban de mí. No hablo del tiempo. Hablo de ella. Volvía de la iglesia, y no era después de una oración. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Guardaba silencio más de lo normal. Y cuando le preguntaba cómo fue el día, decía, tú no lo entenderías. Me avergonzaba de pensarlo, pero empecé a sentir celos de un sacerdote. De un hombre con sotana, con íconos detrás de él. Porque veía cómo lo miraba. Cómo sonreía cuando hablaba de él. Y cómo se volvía de piedra conmigo. Quería creer que solo eran ideas mías. Que estaba exagerando. Que era el estrés, la imaginación, la inseguridad. Porque aceptar la verdad significaba reconocer que lo había perdido todo. No por un crimen, ni un accidente. Sino por una mentira escondida detrás del nombre de Dios. No me callaba, me perdía. Me enredaba en mis propios pensamientos, en las sospechas, en los sentimientos. Algo dentro de mí se rompía cada día. No sabía qué era normal entre nosotros. Ella hablaba de Dios, y yo, de la cena. Ella vivía en un crecimiento espiritual, y yo en una soledad cada vez más oscura. Intenté hablar. No directamente. Con cuidado. Le pregunté por qué estaba tan distante, porque ya no pasábamos tiempo juntos. Ella respondía, es un periodo de purificación. Todo está bien. Sonreía. Y se iba a otra habitación. Desaparecía por las tardes. Decía que iba a la iglesia, a rezar, a confesarse. Siempre sola. Sin teléfono. Sin decir mucho. Volvía tarde, agotada, pero con una sonrisa en los labios que no era para mí. Y yo lo veía. No quería verlo, pero lo veía. Una noche se duchó antes de salir. Se puso ropa interior que no usaba desde hacía meses. Me quedé en la puerta, paralizado. Quise preguntarle para quién se arreglaba así. Pero no lo hice. Porque si hacía la pregunta, ya no podría negar la respuesta. Adoptó nuevas costumbres. Cerraba su teléfono con contraseña. Antes lo dejaba sobre la mesa, desbloqueado. Ahora siempre con ella, incluso en el baño. El modo no molestar estaba activado todo el tiempo. Vi cómo recibía mensajes, los leía, y los borraba al instante. Yo era un extraño en mi propia casa. Apenas me hablaba. A veces podía pasar horas leyendo un libro como si yo no existiera. Y cuando intentaba tocarla, se estremecía. No huía, pero su cuerpo ya no me reconocía. Sentía que estaba viviendo en una mentira construida por mí mismo. Que sabía todo, pero no quería aceptarlo. Empecé a buscar en Google señales de infidelidad emocional, como saber si tu pareja miente, porque mi esposa evita la intimidad. Me odiaba por eso. Por parecer un adolescente leyendo foros de relaciones. Pero necesitaba algo. Cualquier cosa para no hundirme. Ella ya no me tocaba en la cama. Rechazaba el sexo con excusas de ayuno espiritual, purificación, concentración interior. Pero yo la veía, viva. Solo que no conmigo. No podía enfrentarla. No tenía pruebas. Solo un nudo en el estómago y un grito silencioso dentro del pecho. En el trabajo me costaba hablar. Tartamudeaba. No podía concentrarme. Mis compañeros preguntaban si todo iba bien. Yo asentía. Luego me encerraba en el baño por 20 minutos, mirando la pared. Con una sola pregunta en la cabeza, ¿qué hice mal? Pero el problema no era yo. Solo que aún no lo entendía. Y lo peor, todavía estaba por llegar. Yo no buscaba pruebas. No revisaba su celular, no le instalé rastreadores, no la seguía. Fue la vida misma la que me llevó donde no quería ir, pero tenía que estar. Ese día fui a la iglesia por casualidad. En realidad, iba a la farmacia que estaba al lado.
Mi padre se había sentido mal otra vez. Compré las medicinas, al volver al coche, la vi. Salía por una puerta lateral del templo. No por la principal. No por donde entran los fieles. Ella miraba hacia los lados. Y su mirada no era la de alguien que acaba de rezar. Estaba tensa, nerviosa, pero sonreía. Esa sonrisa aún no había desaparecido de su cara. No estaba sola. Él iba detrás de ella. Con su sotana. Todo como siempre. Pero yo ya no lo veía igual. No era un hombre de fe. Era el hombre que sostenía a mi esposa entre sus manos. La miraba, como se mira después de una noche que debe ocultarse. Y ella le devolvía la mirada. Me quedé paralizado. Como si el suelo me tragara. Los pensamientos eran ruido blanco. Las sospechas que había querido ignorar se hicieron carne. Estaban ahí, de pie, uno frente al otro, frente a mí. No me acerqué. No les hablé. Solo los observé. Desde lejos. Pero lo suficiente para verlo todo. Y eso bastó. No necesitaba escuchar nada. Ella era suya. En ese lugar sagrado. En esa iglesia donde nos prometimos fidelidad ante Dios. Me senté en el coche. No lo encendí durante 10 minutos. Solo miraba el volante. Los ojos me ardían, pero no salían lágrimas. Solo vacío. Como después de una explosión. Cuando te quedas entre ruinas, y ya no recuerdas cómo era todo antes. Esa noche ella llegó tarde a casa. Sonreía. Tranquila. Dijo que había mucha gente en la misa, que estaba cansada, pero feliz. Yo la miraba y ya no veía a la misma persona. Todo en mí gritaba. Pero por fuera, silencio. Porque la traición no es solo acostarse con otro. Es mirarte a los ojos y mentirte, sin un mínimo de culpa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. En mi mente, ellos. Saliendo juntos de la iglesia. Su sonrisa. Sus ojos. Sus hombros, esos hombros que antes yo besaba. Ahora eran de él. Y ella los entregó. Sin culpa. Sin lucha. Sin memoria de nosotros. Ya no podía mentirme. Lo había visto todo. Y ahora, tenía que decidir si quedarme callado o hacerlos pagar. No hice una escena. No grité. No rompí nada. Y no la eché de casa esa misma noche. Eso hubiera sido demasiado fácil. Y demasiado amable. No se merecía una salida sencilla. Ninguno de los dos. Empecé a actuar en silencio. Con calma. Recordaba cómo él nos casó. Recordaba sus palabras sobre fidelidad, pureza, santidad del matrimonio. Y lo único que quería, era que esas mismas palabras se volvieran en su contra. Que lo escucharan aquellos que aún confiaban en él. Reuní todo, fotos, capturas de sus mensajes, grabaciones de las cámaras fuera de la iglesia. Sabía cuándo entraba. Sabía con quién. Lo puse todo en un archivo. Lo titulé simplemente, Padre. Tras bambalinas. Sabía que no irían a la cárcel. Que no los expulsarían. Que no serían maldecidos. Pero quería otra cosa, que la verdad saliera a la luz. Que ya no lo saludaran en la puerta de la iglesia, que ya no confesaran sus pecados ante él. Que el templo volviera al silencio, porque nadie quiere arrodillarse ante alguien que se esconde detrás de la fe. Mandé el archivo al coordinador de la parroquia, al obispado, a algunos conocidos que iban todos los domingos a escucharlo. Sin firma. Sin amenazas. Solo un mensaje: esto lo tiene que ver cualquiera que aún crea en su santidad. Una semana después, otro sacerdote apareció en el templo. Nadie explicó por qué. Solo hizo la misa. Y al padre Alejandro no se le volvió a ver. La gente decía muchas cosas, que lo habían trasladado, que se había tomado un descanso, que alguien quería hacerle daño. Pero yo no dije nada.
Porque no necesitaba reconocimiento. Solo quería que cayera. A ella no le grité. Le puse todo sobre la mesa. Su teléfono. Las pruebas. Y le dije solo una frase. No es que tú me hayas perdido. Es que yo, ya no te sostengo. No pidió perdón. No lloró. Solo se quedó sentada. En silencio. Tal vez pensó que yo cedería. Que volvería. Pero yo ya no era ese hombre. No le dije nada a su familia. No publiqué nada en redes. Solo la saqué de mi vida. Como una prenda sucia que ya no abriga, solo huele mal. Él se quedó sin iglesia. Ella, sin hogar. ¿Y yo? Yo me quedé con la verdad. Y con una paz que ya no sentía nada. Ya no busco la verdad en los que llevan cruces en el pecho. Aprendí a escuchar el silencio, porque es lo único que no miente. Ella perdió a su familia. Él, la confianza. Y yo, solo perdí una ilusión. Ya no rezo por perdón. Rezo para no volver a ser tan ciego. Porque el diablo no siempre tiene cuernos. A veces lleva sotana, una cruz. Y a tu esposa del brazo.